un caso que impacta por la cantidad de víctimas y por lo que es un escándalo en este momento a raíz de unos audios que se divulgaron. El caso González Daer. Fátima está en compañía de una persona que fue víctima de los González Daer y que luego les ganó un juicio. Contanos, Fátima. Sí, muchas gracias, Fito. Asimismo, salta el sistema o el esquema o la estructura, mejor dicho, de Ramón González Daer, recientemente condenado por usura, lavado de dinero y también denuncia falsa. Muchas víctimas, más de 200 las que hasta ahora se sabe, ¿verdad? Muchas no quieren denunciar, pero de a poco, ¿verdad? Y con el correr de los días saltan nuevas cosas realmente graves, como la complicidad de jueces, de fiscales. Y aquí estamos en compañía de José Planás, Juan Planás. Él es la primera persona que hizo una denuncia contra Ramón González Daer, ganó inclusive, y su causa sirvió como base para que después el Ministerio Público pueda revelar todo este sistema de usura que llevaba adelante Ramón González Daer. Bueno, señor Juan Planás, ya saltaron muchas cosas, concretamente ahora saltan audios también. ¿Cómo era González Daer, Ramón González Daer a la hora de requerir, a la hora de apretar? ¿Cuál era el sistema que utilizaba, al menos con usted? Y bueno, en primer término, él llamaba por teléfono, me llamaba a mí por teléfono y yo le iba explicando que estaba en una convocatoria donde a él se le reconoció como acreedor y él no quería saber nada, decía no quiero que vos me pagues o si no te voy a llevar preso. Ya hablé con la jueza fulana de tal, ya tengo amigos en el Poder Judicial y vos sabés bien cómo yo estoy posicionado y esto si no solucionamos te llevo preso en una semana. Así era el trato, tal así también que después ya no le atendí más al teléfono porque era solamente amenazas y entonces comenzó a llamarle a mi familia, a mi señora, le intimidaba, le decía que me va a llevar preso, que me va a quitar todo lo que tengo. Después va a una de mis hijas, la que frecuentaba mucho Luque, le amedrentaba también de ese lado. Gracias a Dios esta de mis hijas tiene un carácter muy fuerte y supo sobrellevar este tema. Y tal así que después hablé con él también sobre que no se meta con mi familia, pero no le importaba nada. Ahora, ¿usted se sintió en un momento dado acorralado, no sabiendo qué hacer también cuando llegaban las amenazas? Bueno, la verdad que yo a la amenaza no le di mucha importancia. Cuando le tocó a mi hija, sí, y a mi hijo, esa es la parte que más te afecta, ¿verdad? Porque era sin contemplación tenía él. Ahora, me sentía acorralado en el sentido judicial, ¿verdad? Puesto que yo tuve que cambiar 6 veces abogados porque los abogados que presentaban un incidente en el juicio era rechazado automáticamente, se le denunciaba en la superintendencia de la corte, los abogados ya me abandonaban, me dicen Juan, te vamos a acompañar hasta el cementerio, pero no podemos enterrar contigo. Y entonces tenía que volver a buscar otros abogados y íbamos así que hasta era el momento que ya no se podía más. Es más, la fiscalía que yo presenté en el periodo antes de la acusación, después de la imputación, presenté yo pruebas de que no era lo que ellos estaban diciendo, era una denuncia falsa, tal así que cuando llega la época me acusa, pero las pruebas no remite al Poder Judicial. Me voy sin pruebas, entonces con el abogado que me tocó en ese momento nos encontramos que no tenía pruebas en la carpeta fiscal que yo ya había presentado y también tuvimos problemas porque no pudimos meter las pruebas en la audiencia preliminar, es decir, fue bastante duro todo. Durísimo fue. Lo que pasa es que la complicidad que tenía la primera fiscal, que fue Carolina Bernal, que le recusamos, por lo menos eso nos dieron, y después ya agarró Claudia Penayo, porque Carolina Bernal fue la que me imputó. Le recuso y entonces la causa lleva a Claudia Penayo. Y ella, con todo lo que nosotros representamos, ella lo mismo me acusa y me lleva a audiencia preliminar.
Bueno, peleamos ahí en la audiencia preliminar, presentamos incidentes, queríamos meter más, pero no había forma. O sea que veíamos todo negro, no había. En ese sentido, lo que me sentía acorralado, porque no veíamos una luz en el fondo del túnel. Era impresionante como... Todos formaban parte del sistema. De un esquema, abogados, fiscales, jueces, estaban todos comprometidos. O sea, era un Dios que había que respetarle a él, ¿verdad? Hasta tanto que gracias a la prensa cayeron los audios y Oscar González Daer cae, ahí perdió fuerza en el 2017, que se le quita del Senado. Después en el 2018 vuelve a asumir él en el nuevo gobierno y le vuelven a quitar. Entonces ahí ya teníamos ya veíamos la luz en el fondo del túnel y pedíamos ayuda a la prensa y nos iban ayudando. Entonces ya los jueces y fiscales ya más o menos ya bajaban los decibeles en ese aspecto, ¿verdad? Y este sistema de amenazas entonces es real, porque ahora aparecieron audios donde inclusive una persona presuntamente llegó a sacarse la vida ante la presión. ¿Usted en algún momento dado... Dalia Escobar, sí. ¿Qué sabe de ella? Bueno, yo no le conozco a ella, ¿verdad? Yo lo que solamente por todos los audios que escuché solamente, pero me imagino que, así como te dije, tenés que tener carácter para aguantar, ¿verdad? A lo mejor ella, su carácter era muy débil y entonces no aguantó la presión y a lo mejor llegó a eso. Pero sí psicológicamente daña mucho. Sí, daña, porque cuando él ve... Una parte creo que le dice a Joana, que es la esposa de Luis, le dice, nuestros hijos son nuestras joyas, le dijo, ¿verdad? Y él le atacaba a los hijos. Él le llamaba a mi hijo, le llamaba a mis otras hijas, a la que te conté, la que estaba en Luque, le amedrentaba porque frecuentaba casi el mismo círculo, ¿verdad? Y entonces por suerte ella tenía un buen carácter, entonces aguantamos, pero esa era la presión. Claro que te afecta mucho. Gracias a Dios tengo una familia que me apoyó muchísimo y inclusive decían, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? Porque no vas a ganar este juicio, como los abogados mismos decían. Yo le dije, no, la verdad, una vez tiene que salir. Tal es así que salió, ganamos el juicio contra viento y marea y bueno, y ahí fue que... me acerqué a la ODEA y hice la denuncia con Liliana Alcaraz y Estado Mar Legal y ahí comenzamos la investigación de esa denuncia, ¿verdad? Ahora también en los audios se habla de Mauricio Schwartzman. Usted no sabe nada de eso, si frecuentaba el mismo círculo, porque él terminó víctima de sicarios también. Bueno, yo no sé si yo le conozco a Mauricio Schwartzman porque él fue el testigo propuesto por Ramón González a través del abogado Aníbal Araujo. Y con un chofer que se llamaba Legislador Arcombra, o sea, que se llama. Sí. Entonces, él estuvo en el juicio, en mi juicio oral estuvo, y él declaró que él hizo un negocio con Ramón González de Aer, hacerle un flete de su camión y de traer las mercaderías a mi depósito, de una mercadería que él tenía en un camión que no tenía sentido, por la que y expliqué yo en el juicio al tribunal, le expliqué que me basé que la denuncia era falsa, puesto que ese camión no puede transportar la cantidad de mercaderías que ellos habían declarado que me entregaron, porque era una denuncia falsa, ¿verdad? O sea, en síntesis fue un testigo falso. Es decir, para obligarte a pagar una deuda con intereses impagables, inventaron que te entregaron una carga. La denuncia fue de que el cheque que ellos tenían, que el cheque que tenía Ramón, no era por un préstamo que le hizo la empresa, era porque él particularmente me vendió una mercadería y yo le pagué con un cheque, y ese cheque él presentó en el banco y fue rechazado por insuficiencia de fondos. Ahí está la trampa. Ahí está. Entonces, él inventó esa entrega de mercadería, puso sus testigos que supuestamente trajeron, que no dijeron nada en el juicio, no se pudo demostrar nada. Igual, bueno, gracias a eso gané en el juicio, ¿verdad? ¿Cree que hay más estructuras también, para terminar ya, en el país, como la de Ramón González de Aer, que están perjudicando a muchas personas? Bueno, hay comentarios, pero no quiero ser responsable de decir quién, pero no. Hay comentarios que dicen, pero había que
tendría que denunciar esto en la fiscalía para que vayan saliendo a luz. ¿Cree que pueden caer también así como cayó esta estructura? Claro que sí, por supuesto que sí. Yo creo que ahora el Poder Judicial ya no está más presionado como antes, entonces yo creo que, bueno, para que esto caiga también, yo creo que ahora la Corte quitó firmado por Ramírez Candia, una resolución en donde tiene que investigar a todos los jueces y fiscales y que actuaron en en todas las denuncias de Ramón González Daer. Pero te quiero acotar algo, Fátima. Yo hice la denuncia contra Ramón en abril de 2019, ¿verdad? Ahí comenzó toda la investigación. El arquitecto Julio Mendoza Yampey estuvo conmigo en la denuncia. Y yo a la par en el año 2019, en diciembre de 2019, le denuncié a una fiscal, la Claudia Penayo, y le denuncié a 2 camaristas, que es Waldir Servini y Agustín Lovera Cañete, en el jurado en juicio ante magistrado, presentando las pruebas de mi denuncia, como videos en donde la Claudia Penayo participaba en acontecimientos sociales con ellos. Presenté fotos que estaban en las redes sociales. Hicimos una denuncia muy bien hecha y presentamos todos los alegatos, le voy a decir, de que ellos tenían que haber sido sancionados por lo que hicieron, ¿verdad? Pero resulta ser que eso fue en diciembre de 2019 y en enero de 2020 hice las 2 denuncias. No, nuestra sorpresa fue más grande cuando ahora, en noviembre de 2021, me notifican del jurado de enjuiciamiento de magistrado de que mi renuncia fue rechazada y uno de los que firma es Ramírez Candia. Fue rechazada, pusieron argumentos muy tomados los pelos, ¿verdad? Y eso fue creo que fue el 14 de noviembre, unos días antes de la sentencia para Ramón González Daer. ¿Qué pasó? Que ahora en diciembre dice, sí, Ramírez Candia dice, tiene que investigar, pero si yo ya le facilité en su momento con videos, fotos, todo de cómo trabajaba, descubriéndole al clan, me rechazaron la denuncia. O sea que esas son las incoherencias que no entendemos. O sea que yo lo que creo que acá es muy fácil. Se dijo que hay que estudiar caso por caso de las 156 causas, ¿verdad? Pero estudiando y viendo solamente la denuncia de Ramón siempre con la misma abogada, el mismo tenor que Emma González, y a mí me imputaron en un mes y medio, me imputaron a mí la Carolina Bernal, sin tener ni una prueba, sin tener ni siquiera nada, ni un documento en donde decía que, porque cuando te entregan una mercadería tenés que firmar una remisión donde vos recibiste. Entonces, bueno, hay un elemento válido contable en donde dice que sí, vos recibiste y no pagaste, pero eso no había. O sea que era, y lo más simpático fue que la denuncia fue en el 2013, diciembre, a fines de enero del 2014, le urge a la fiscal Carolina Bernal, Ramón González Daer, para que me impute, y a los 5 o 6 días me estaba imputando, sin elementos, sin nada, sin estudio. Y bueno, y así son cosas que yo creo que lo que tendría que hacer acá la Corte, el enjuiciamiento, comenzar a investigar rápido esto, para que estas personas, estos jueces, fiscales, abogados que se prestaban a algo, tendrían que tener una sanción. Entonces vamos a ir limpiando ya el Poder Judicial. Y como me preguntaste si hay otras cosas, que digo, no, que conozco así más o menos, pero no quiero ser responsable de decir tal cosa, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, increíble y grave realmente lo que cuenta el señor Juan Planaz, Fito. Sí, gravísimo el esquema de apriete, se meten con los hijos, con toda la familia, inventando causas judiciales. Y aquí lo más grave, sabemos que los de la víctima son graves, pero el tema del Poder Judicial, imagínate, fiscales, jueces, integrantes del jurado de enjuiciamiento de magistrado, es decir, una contaminación de la justicia paraguaya que salta justo a partir de la denuncia del señor Planaz. Él decía, estaba en desventaja total, hasta que aparecieron los audios que primero echaron así un efecto dominó a Óscar González Daer,
el que lideraba el esquema de corrupción, después su hermano, y a partir de allí recién muchos fiscales y jueces se animaron, bueno, no, aquí podemos actuar de una manera diferente, ¿verdad? Y a partir de la investigación del fiscal Omar Legal y Liliana Alcaraz, entonces se da el primer allanamiento y salta este esquema. Realmente la cloaca queda chico, si es que vamos a querer poner algún término coloquial. Creo que usaste un buen término, una cloaca, pero además a cielo abierto, porque todo el mundo sabía cómo funcionaba este esquema de apriete utilizando organismos de la justicia. Ahora ya se anunció desde el Ministerio Público una auditoría de todos los casos en los que estuvieron implicados los González Daer, denunciando a sus víctimas, y también hubo ya declaraciones por parte del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Ellos tienen plazos y en esos plazos, una vez que se cumplan, estarían iniciando investigaciones de oficio. Ojalá se hagan investigaciones serias y se haga justicia y sean separados del cargo fiscales y jueces que actuaron en connivencia y en complicidad con los González Daer, generando un tendal de víctimas, cientos de personas que pasaron terriblemente mal, que perdieron sus negocios, que perdieron sus casas gracias a este esquema de apriete con el que actuaban los González Daer en complicidad con organismos de la justicia. Terrible realmente, pero bueno, se está de a poco develando este esquema. Gracias, Fátima, y gracias a don Juan, que bueno, fue muy valiente también en dar su testimonio.